Alguien dijo una vez que todos, y cuando digo todos es todos somos teólogos. El asunto está en que muchas veces muchas personas han querido entender la teología como un asunto teórico. Pero bíblicamente la teología es lo más práctico que hay. Ahora, ¿cómo es que nosotros practicamos la teología? Es una muy buena pregunta. Y cuando decimos teología, estamos hablando sobre quién es Dios, qué hace Dios y cómo vivimos para Dios. ¿Cómo practicamos nosotros la teología? Muy sencillo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de utilizar los bienes que Dios nos ha dado. Por lo tanto, absolutamente todos somos teólogos. El ateo que quiere negar a Dios está viviendo una teología que niega no la existencia de Dios, sino la manera como Él agrada a un Dios. Es una teología negacionista. El escéptico, que es aquel que quiere vivir en un estado de inseguridad, quiere negar que hay posibilidad de creer en cualquier cosa. Por lo tanto, él no cree supuestamente ni siquiera en sus propios razonamientos lógicos. Pero el cristiano, si conoce la Escritura, debe saber que su manera de andar debe demostrar el Dios al que sirve. Esta mañana voy a compartir con ustedes un tema que lo he titulado Fundamentos de la Economía Cristiana. Fundamentos de la economía cristiana. Y quiero que me acompañen por favor a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Y vamos a leer un versículo. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Y dice el texto: la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por regalarnos este hermoso día que separamos para ti, que separamos para adorarte, que separamos para compartir con nuestros hermanos en la fe tu verdad, para alentarnos los unos a los otros, para corregirnos, para adorarte. Y también para escuchar tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas. Te pido que nos enseñes, que nos corrijas del error, que tú instruyas nuestra mente en la manera como debemos vivir y que de esta manera nuestra justicia sea una justicia que agrade y exalte tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a partir de ese texto de Proverbios capítulo 10, versículo 22, donde si usted se da cuenta, dice el texto: la bendición del Señor es la que enriquece. Y si usted se da cuenta, aquí en este versículo, bendición es diferente a riqueza. Es algo muy sencillo y básico, ¿cierto? A no es B. A es lo que trae B. La bendición del Señor es la que enriquece. Y hemos querido compartir esta enseñanza sobre los fundamentos de la economía cristiana porque si hay una dificultad grande en el corazón del ser humano es el que usted y yo podamos reconocer nuestro pecado.
lo más duro del hombre es que el hombre reconozca su pecado. Y presento esa idea de la dificultad o las dificultades del corazón en plural, porque asumo bíblicamente de que usted y yo tenemos ídolos, plural, en nuestro corazón. Ídolos en nuestro corazón. En la antigüedad, los pueblos adoraban muchos, pero muchos dioses, ídolos, en cantidad. Y entre ellos había un dios llamado Mamón. Y ese dios Mamón no es el dios de la pepa o la fruta que usted ha comido por ahí, el mamoncillo, ¿cierto? No. El dios Mamón es un dios al que se adoraba en esas culturas de lengua aramea. Y ese dios Mamón tenía la característica de que como era una deidad reconocida por todas las culturas, entonces se extendió por los egipcios, se extendió por los griegos, se extendió hasta la cultura romana. Y estamos hablando que es una extensión no solamente cultural, sino también una extensión en términos temporales. Porque usted y yo hoy por hoy hemos alimentado nuestra mente de lo que es la cultura clásica, griega y latina. Estoy hablando del dios ¿qué? Mamón. Resulta que hoy por hoy, estamos en el año 2021 de la era cristiana y aún las iglesias adoran al dios Mamón. Aun cuando decimos aquí cantar que Cristo vive y que triunfaremos y que confiamos en Él, lo que realmente vivimos como creyentes es una adoración al dios Mamón. Y usted dirá, bueno, pero ¿quién es el dios Mamón? El dios Mamón es ese dios que dentro de las iglesias, muchas iglesias, han querido venderte como la prosperidad, la riqueza, la abundancia, que eres cabeza y no cola, que Dios no te quiere ver triste. El dios Mamón de la antigüedad es el dios de la riqueza, o también conocido como el dios de la avaricia. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, precisamente, Jesús, dentro de todo esto que se ha conocido como el Sermón del Monte, después de mostrarnos, durante el capítulo 5, lo que es la evidencia de un corazón que ha nacido de nuevo. Usted lo tiene desde el versículo 3 al versículo 12, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón. Todas esas bienaventuranzas están relacionadas con lo que es la evidencia de un corazón que ha nacido de nuevo. Y después le dice, si usted ha nacido de nuevo, entonces usted es luz, versículo 13. Y así sucesivamente empieza el Señor Jesús a limpiar el corazón de los oyentes al decir no debes matar, no debes adulterar, ojo con la venganza, no debes jurar en vano, cuida a la mujer de tu juventud. Llegamos al capítulo 6 y en el versículo 19 el Señor dice, no acumuléis tesoros. Porque resulta que el ser humano tiene la capacidad de acumular tesoros si se lo permiten, ¿cierto? Y cuando llegamos al versículo 24, dice el versículo 24, en la parte final del texto, no podéis servir a Dios, ¿y a quién? Y a las riquezas. Y si usted se fija en algunos de sus Biblias, en la parte de abajo hay una anotación en función del versículo 24, riquezas igual a Mamón. Dios, en su sabiduría,
dirige a Cristo para que cuando Él hable acerca del corazón dividido del hombre, muestre que de lo que nos estaba hablando Jesús allí es de adorar a las riquezas, adorar la avaricia, adorar esa estabilidad que te pueden dar los bienes materiales, en vez de adorar a Dios, en vez de vivir para Dios. Ahora, sígame en esta idea. Mira el versículo 32. El versículo 32 dice: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y para saber cuáles son estas cosas, usted tendría que devolverse al versículo 27, 28, ¿cierto? Y esas cosas son ropa para vestir, alimento para comer y techo donde dormir. Esas son las tres cosas que busca el hombre sin Dios: ropa para vestir, alimento para comer y un techo donde descansar. Y dice el texto: los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero ¿qué dice más el texto? Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Por lo tanto, nos devolvemos al versículo 22 y 23. ¿Qué pasa cuando usted y yo pensamos como aquellos que buscan ansiosamente esas necesidades? Porque bíblicamente o textualmente, si se dan cuenta, la Biblia dice de necesidades. Cuando usted y yo nos preocupamos de una manera desesperada por esas necesidades, dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿De qué me está hablando? Del lugar o de cómo nosotros enfocamos nuestra vista en las necesidades. Y dice el versículo 23, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Cómo sé yo que mi ojo está sano o que mi ojo está enfermo? Si tus ojos están mirando más las necesidades y las riquezas de este mundo que a Dios, tu ojo está enfermo. Si usted se da cuenta, estamos interpretando el texto en su contexto. Los ojos aquí están en función del cuerpo que en algún momento va a adorar o a Dios o a las riquezas. Si se va a inclinar por suplir sus necesidades o se va a encargar de servir a su Señor, que es Dios, y el reino y su justicia, que lo tenemos en el versículo 33. Así llegamos a una corta conclusión de la introducción. Estoy en la introducción. Estamos hablando del rey Mamón. Estamos hablando de nuestro corazón. Estamos hablando de a quién servimos. Y por lo tanto llegamos a dos pequeñas conclusiones en esta introducción. Uno, no podemos servir a dos señores. Tú no puedes servir a dos señores. Y lo dice el versículo 24. Debemos decidir a quién vamos a servir. O sirves a Dios o sirves a cualquier otra cosa distinto a Dios. Es una decisión personal. Tú tienes la capacidad de razonar y decir a quién vas a servir. Segundo, si escoges servir a Dios, entonces debes confiar en Él. ¿Y cómo es que usted y yo evidenciamos? Y aquí es donde viene el término que yo usé. ¿Cómo es que vivimos esa teología? Bueno, la teología bíblica te dice que si tú confías en el Señor, ojo con esto, no te preocupas por el mañana. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Pues versículos 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Qué significa no preocuparse por el día de mañana?
significa que estás confiando en Dios. No significa que no prevés, no significa que no tienes tus ahorros, no significa que no eres cauteloso a la manera de usar tus gastos, significa que principalmente y todo lo que haces, lo haces para agradar a Dios. Entonces, yo empiezo preguntando, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién adoras? La teología que estás viviendo, ¿qué está expresando? ¿Qué estás reflejando? ¿A quién estás sirviendo? Y con ese panorama frente a nosotros, ¿solamente puedes servir a un solo Señor? ¿Solamente puedes adorar a un solo Dios? Quiero compartir con ustedes dos fundamentos de la economía cristiana. Quiero compartir con ustedes dos fundamentos de la economía cristiana. Y como ustedes ya saben, pues a mí me gusta que usted de pronto tenga claro lo que quiero decir con ciertos términos. Por lo tanto, antes de entrar a esos fundamentos, quiero presentarle lo que usted debe entender por un fundamento, lo que usted va a entender por economía y lo que usted va a entender por cristiano. Entonces, primero, ¿qué entendemos por fundamento? Pues el fundamento hace referencia a principios o cimientos sobre el que se apoya o se desarrolla una cosa. Un fundamento, la base. Dos bases, vamos a hablar de dos bases donde nosotros vamos a descansar para tomar decisiones económicas desde una perspectiva cristiana. Segundo, estamos hablando de economía. Hoy tenemos las ciencias económicas, ¿cierto? Entonces un economista te habla de cómo funciona el mundo y cómo va y viene el dinero, los bienes, etcétera, etcétera. La palabra economía llega a nosotros casi transliterada del griego. Y ese término economía venía de una palabra compuesta que significaba casa y administración. Yo casi que podría decirles que es el arte de administrar el hogar. Todo lo relacionado con la administración de las cosas en el hogar. ¿Sí? Y de allí es que entonces se expande el término economía para hablar de la administración de aquello que yo tengo que administrar. Entonces, un administrador que administra una empresa, pues su casa es la empresa. Y si estamos hablando de un gobernante de un estado, entonces ese estadista administra en términos coloquiales su casa, que viene siendo el gobierno. Pero usted administra. Usted practica la economía. ¿Qué es lo que tenemos que economizar? Todo lo que Dios nos ha dado. Y vamos a ir mirando poco a poco cómo es que esto funciona. Entonces, voy resumiendo. Estamos hablando de aquellos principios o cimientos sobre los cuales usted y yo vamos a tomar decisiones para administrar todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, falta dejar claro un término, y es el término cristiano. Fundamentos de una economía cristiana. Hoy día cristiano es cualquiera. Yo tengo un problema cada vez que hablo con mis asesores de grado, porque cuando yo hablo de cristianismo o cuando hablo de protestantismo, mis profesores entienden esos términos desde una perspectiva cultural. De tal manera que Colombia es cristiana y que todos los alemanes son protestantes. Pero ustedes saben que en Colombia los cristianos roban, matan, ¿cierto? Y en Alemania muchos protestantes quemaron a muchos judíos. Entonces, ¿cómo entender eso del protestantismo y el cristianismo? Cuando hablamos de cristianismo, aquí estamos hablando de lo que la Biblia dice.
No de lo que hombres pensaron acerca de la Biblia, sino de lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos que tú y yo vamos a utilizar? Van a servir de soporte para tomar decisiones que agraden a Dios. A eso es a lo que nos referimos con cristiano. Básico, fundamental, esencial, lo que la Biblia dice sobre la economía. Entonces vamos a compartir dos fundamentos de la economía cristiana y se los voy a nombrar. Son muy sencillos. Yo espero que usted los reciba, los memorice y no los olvide. Primer fundamento, ese es el más complicado de todos. Todos lo saben y nadie lo aplica. Todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Ese es el primer fundamento. Todo pertenece a Dios. Ahorita que yo me baje aquí de presentar la exposición, yo voy a ir por los cuadernos y voy a anotar, voy a mirar a ver quién está anotando, ¿listo? Niños, jóvenes, adultos, a todos les voy a preguntar. Si un niño le quedó claro, yo asumo que a todos les quedó claro. Ya cada quien mira a ver cómo lo practica. Entonces, bueno. Primer fundamento, todo pertenece a Dios. Segundo fundamento, el hombre es administrador de la creación de Dios. Ahora, creo que es importante dejar claro que un administrador no es un dueño. Un administrador se encarga de hacer el uso apropiado de los bienes que le han encargado. Entre otras cosas, usted y yo hemos recibido dones o capacidades o habilidades. Eso hace parte de nuestra administración delante de Dios. Y mi deseo al exponer la palabra de Dios ante nuestra congregación es que nuestros corazones abandonen cualquier atisbo de idolatría. Y es ahí donde me quiero concentrar. Que usted y yo abandonemos cualquier huella de idolatría, que abandonemos la avaricia y que seamos instrumentos de Dios para bendecir a nuestros hermanos y expandir el mensaje de Dios por medio de la predicación. Muchas veces usted y yo creemos que administramos si tenemos abundancia. Muchas veces usted y yo creemos que servimos si tenemos tiempo de sobra. Y la administración no se trata de dar de la abundancia y de servir cuando no tenemos tiempo. Se trata de entregarnos al servicio y de dar lo que tenemos para otros. Entonces, teniendo en cuenta esta breve introducción, ahora sí vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a ver el fundamento 1, todo pertenece a Dios. Creo que hace ya más o menos un mes estuvimos hablando del señorío de Dios. Y lo importante es tener claro lo que significa que Dios es Señor. Él es dueño. ¿Cuál es el fundamento bíblico para decir que Dios es Señor y dueño de todas las cosas? Bueno, usted lo encuentra en Génesis, ¿cierto? Él creó todas las cosas. Y si Él es el creador, Él tiene el título de propiedad de lo que ha creado. Por encima de Él no hay nada. Mire lo que dice el Salmo 89:11. Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos. O sea, y se lo voy a querer expresar con la mayor claridad posible. Cuando la Biblia dice los cielos, es todo lo que está por encima de la tierra. ¿Listo? Todo lo que está por encima de la tierra es el cielo. Y el texto bíblico está diciendo, tuyos son los cielos y también la tierra. Y después dice, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. ¿A quién pertenece toda la creación? A Dios. Todo es de Él.
Job, capítulo 41, versículo 11, también nos presenta la misma verdad. Y en sentido o en un tono de pregunta dice el texto: tuyos son los cielos, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Ojo con esto. Yo creo que con este versículo destruiríamos todo el fundamento y el cimiento de esa supuesta teología de la prosperidad. Siembra para que el Señor tenga una deuda contigo, ¿cierto? Bueno, y el texto aquí de Job dice: ¿quién me ha dado para que yo le restituya? Sigue diciendo el texto: cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Entonces el fundamento bíblico, el principio bíblico del que partimos para establecer una economía cristiana, parte de saber que absolutamente todo lo que hay le pertenece a Dios. Y se lo voy a dejar aún más claro. Si todo lo que pertenece debajo del sol le pertenece a Dios, ¿usted está por encima del sol o por debajo del sol? Pues hasta donde yo sé, usted es bañado por la luz del sol. Usted le pertenece a Dios. El problema es que usted se ha querido ver como un Dios. Y ahí tenemos graves problemas en nuestra teología, cuando no nos concebimos como criaturas. Ahora, Dios es dueño de todo, y hay algo interesante: Dios reparte sus bienes y administra sus bienes según su voluntad. Ahora, vamos a ver dos ejemplos, y lo vamos a ver muy al principio de la Escritura. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Es un texto que ustedes ya han escuchado muchísimo. Ese texto habla de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y es la promesa sobre la cual Dios va a iniciar todo el plan de redención. Génesis 12, versículos 2 y 3 dice que Dios le promete a Abraham que le va a bendecir y va por medio de él a bendecir a muchas personas. Ahora, lo que no caemos en cuenta es que cuando usted mira el texto, Dios no dice que te voy a bendecir para que disfrutes de tus bendiciones. ¿Qué dice el texto? Te voy a bendecir y serás ¿qué? Bendición. ¿Qué viene a hacer Abraham allí en cuanto a las riquezas? Viene a ser un medio. Dios le va a dar a Abraham bendiciones para que él bendiga a otros. ¿Cuál era la bendición primaria de la que estaba hablando Dios a Abraham? ¿Eran riquezas? ¿O era el que por medio de Abraham muchas personas conocieran el Dios que salva a la humanidad? Precisamente la promesa de Génesis 12 parte del principio de que Dios va a traer por medio de Abraham el Salvador. Y la bendición más grande ha de ser el Salvador, pero también vendrán bendiciones. Ahora, el punto que les quiero compartir a partir de aquí es que Dios da sus bendiciones, pero el propósito de las bendiciones no es que tú las atesores, sino que las administres para que por medio de ti esas bendiciones también lleguen a otros. Segundo ejemplo bíblico sobre lo que Dios hace con las riquezas, con lo que le pertenece a Él. Levítico capítulo 25, versículos 23 al 27. Es una ley muy particular. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios va a distribuir la tierra según las tribus.
Y a cada tribu le va a dar una porción de la tierra y a cada tribu se van a dividir por familias y cada una va a recibir una heredad. Y tú tendrías que decir, listo, si Dios me dio la heredad, ahora es ¿qué? Mía. Pero Dios dice, es mía. Y por cuanto es mía, yo voy a establecer una ley. Y es que la heredad nunca va a cambiar de familia. La vas a vender, la vas a alquilar, de pronto por situaciones que pasen, no va a ser de tu familia por cierto tiempo, pero cada periodo de tiempo esa heredad va a volver a la familia original. ¿Quién era el que estaba estableciendo la ley sobre cómo utilizar la tierra en ese contexto? Dios. ¿A quién pertenecía la tierra? A Dios. ¿A quién le estaba dando Dios para que la administrara? A un pueblo. ¿Qué tenía que hacer ese pueblo? Administrarla. Pero Dios era el encargado de establecer las normas de cómo se usaban esos bienes. Acompáñenme por favor a Génesis, y aunque realmente voy a citar los versículos. Cuando usted y yo vamos a Génesis capítulo 1, el versículo 3, el versículo 6, el versículo 9, el versículo 14, el versículo 20 y el versículo 24, nos dice que Dios, por el poder de su palabra, creó todas las cosas. Todas las cosas. Y después, en el capítulo 2, versículo 15 y 16 dice que Dios creó al hombre y desde la misma perspectiva que acabamos de hablar de que Dios es el dueño de todo y Él asigna a ciertas personas para que administren lo que le pertenece a Él. Dios dice en Génesis capítulo 2, 15 y 16 que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que durmiera y comiera. ¿Cierto que sí? ¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto del Edén? Para que trabajara, lo cultivara y lo administrara. Dios no hizo al hombre para que hiciera pereza. Dentro de la administración que Dios ha establecido, que ha diseñado, hizo al hombre con la capacidad de crear, producir y administrar. Y cuando tú creas, produces y administras, estás dándole la gloria a Dios, porque Dios te dio la creatividad para producir, te permite producir para que seas una persona que hace el bien a otro y te permite administrar para que por medio de la administración Dios se lleve la gloria. Toda la creación fue entregada al hombre para que la administrara. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16 es el texto bíblico que nos enseña que Dios entregó toda la creación para que el hombre la administrara, toda la creación. No hay una sola parte de la creación que fue dejada a un lado para que el hombre no la administrara. Que si el hombre puede ir a la luna, hace parte de la creación. El problema no está en que el hombre pueda ir o no a la luna, el problema es que el hombre ha querido ir a la luna para negar que Dios no está en la luna. Pero la misma Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El hombre tendría que ir a Marte y decir, ¿cuán grande es la creación de Dios? Que si el hombre manda una sonda por fuera de la galaxia y tiene la posibilidad de tomar muchas fotos, por medio de esas fotos el hombre tendría que decir, ¿cuán grande es el poder de Dios? Porque Dios le ha entregado la creación al hombre para que la administre. El problema está en que el hombre, lejos de administrar la creación para adorar a Dios, se ha esclavizado de la creación y ha terminado adorando a la creación.
Acompáñenme por favor al Salmo 8. Y el Salmo 8, de una manera muy sencilla, nos muestra cómo la Biblia deja claro cómo Dios ha entregado la administración al hombre. Y dice, Salmo 8, versículo 3 en adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. En la antigüedad se coronaba a los administradores. En la antigüedad se coronaba a aquel que tenía que cuidar de una casa. ¿Recuerde usted cuál era el puesto de José en la casa de Potifar? Un administrador. Y cuando la esposa de Potifar quiso y se le insinuó, José lo que dijo fue, no, a mí me han entregado todo. Yo soy casi que dueño de todo menos de una cosa. Él era casi el dueño de esa casa. Él administraba. Él tenía una corona. El hombre, según el Salmo 8, ha recibido la corona de gloria y majestad. ¿Cuál es esa corona? Versículo 6. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo que has puesto bajo sus pies, todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todos ellos. Y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Cuanto atraviesan los senderos de los mares. Todo. Ahora, yo estoy en el primer punto. Y el primer punto es que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que ya el hombre está administrando? Porque en la soberana manera de gobernar de Dios, Dios quiso poner al hombre para que administrara. Tú y yo le pertenecemos a Dios y como quienes pertenecemos a alguien, Dios se ha placido en ponernos a nosotros a administrar todo lo que le pertenece a Dios. Y eso nos lleva al segundo punto entonces, el segundo fundamento. Si el primer fundamento es que todo le pertenece a Dios, el segundo fundamento de la economía cristiana es que el hombre es administrador de la creación de Dios. Es una realidad, es una verdad. Es algo que hoy por hoy, a punta de dialéctica, a punta de términos y conceptos torcidos, te han querido decir que la naturaleza necesitaría que el hombre desapareciera. Hoy nos están hablando del calentamiento global, más que una realidad es un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento, háblese o dícese de aquello que sin fundamento real te hacen creer como verdadero. El hombre es administrador de la creación de Dios. Y si usted se dio cuenta, Génesis 1 y el Salmo 8 nos muestran que Dios ha puesto al hombre para que administre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el hombre tiene que administrar? ¿Qué son todas las cosas? Bueno, Génesis 1:1 nos muestra todo lo que Dios creó. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. El área, el espacio y los bienes materiales. Nosotros hoy entendemos que debemos administrar el tiempo, los lugares, nuestras relaciones, los recursos. Todo hace parte de lo que le pertenece a Dios y tú en una u otra medida tienes que administrar eso que Dios te ha dado. De allí que hoy por hoy muchas personas tienen un conflicto para entender lo que significa hacer buen uso del ocio. ¿Qué es el ocio? Pues se entiende como ese tiempo que no está enfocado a la producción de algo económico, pero tú puedes producir algo distinto a lo económico. ¿Qué puedes producir en tu tiempo de ocio? Una práctica, un arte, un saber, ¿cierto? Tienes que aprender a administrar el tiempo que Dios te ha dado. Y ahí tenemos problemas.
Porque nosotros creemos que el tiempo que tenemos que administrar es nuestro. Que la casa que ya tenemos porque pagamos muchos años ahí, ¿cierto?, al banco, es nuestra. Que la manera como yo administro mis relaciones interpersonales, yo veré qué hago en la manera como yo administro las cosas. Y no te estás dando cuenta que ni el tiempo, ni el espacio, ni los bienes, ni tus relaciones es algo que te incumba directamente a ti. Es algo que tiene que ver con Dios. Por eso empezamos con el término teología práctica. ¿Cómo es que tú y yo hacemos uso de lo que le pertenece a Dios? Dentro de la administración y de la creación que Dios nos ha dejado, hay dos pecados que normalmente cometemos y que asumimos uno solo. El primer pecado es amar lo administrado. Amar lo administrado. Amar las riquezas, amar las posesiones, amar las relaciones más que a Dios. Y lo segundo, que es un pecado que normalmente no concebimos, que ignoramos, es no producir. Uno normalmente concibe como pecado la persona que ama mucho su carro, una persona que ama demasiado la riqueza, una persona que a toda hora ve signo dinero en todo lugar. Pero bíblicamente es pecado también no producir. ¿Por qué? Porque Dios te puso en la tierra para que produjeras, para que administraras. Si usted va al libro de los Proverbios, usted se da cuenta que la Biblia dice, mira la hormiga, oh perezoso, y se sabe. ¿Estamos pecando? ¿Cuál es el pecado que estamos cometiendo en estos momentos en cuanto a la administración? ¿Qué te ha dado Dios para que produzcas y no lo estás poniendo a producir? ¿Qué te ha dado Dios para que administres y no lo estás haciendo de la manera apropiada? Ahora, teniendo en cuenta esos dos pecados que siempre van a estar cerca de nosotros, rodeándonos, tentándonos, seduciéndonos, hay algo que no podemos hacer. Hay algo que nunca podemos hacer. Y es que no podemos volvernos esclavos de lo administrado. Si tú tienes una empresa, si tú has recibido una herencia, si tú tienes una casa, si tú no sé lo que tengas, lo que no podemos hacer es convertirnos esclavos de lo administrado, porque de lo contrario te estás volviendo siervo del Dios Mamón, el Dios de la avaricia, el Dios de la codicia. Ese Dios que te dice que necesitas más. Ese Dios que te dice que no es suficiente. Ese Dios que te dice que qué pasaría si mañana el mundo se acaba. Ese Dios que te dice que si no tienes tú la cena llena, entonces te vas a morir de hambre. Ese Dios que te dice que si le compartes de tus bienes a otros, entonces ya no vas a ser feliz. Aquella persona que se vuelve esclava de aquello que debe administrar, empieza a servir a las riquezas y no a Dios. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y en Deuteronomio capítulo 8 vamos a leer versículos 11 al 14. Recuerde, cuando Dios da riquezas a Abraham, las da con el propósito de que él sea un medio para bendecir a otros. Cuando Dios enriqueció al pueblo de Israel y lo sacó con mano poderosa de Egipto, él permitió que ellos salieran con mucha riqueza, con el propósito de que esas riquezas evidenciaran que el Dios de Israel era un Dios que había dado todo lo que ellos necesitaban para estar tranquilos. Y mire la advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel.
Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 en adelante. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Siempre el hombre va a tener la tentación de que al verse saciado, tranquilo y sin posibilidades de preocupación, entonces va a olvidar a Dios. Y de este texto extraemos las causas por las cuales podríamos caer en la idolatría y la avaricia. Causas por las cuales caemos en la idolatría y la avaricia. Primera causa, no guardar los mandamientos. Versículo 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar tus mandamientos. La primera causa de la idolatría y la avaricia es no obedecer los mandamientos de Dios, no leer la palabra de Dios. Cuando tú y yo dejamos la palabra de Dios a un lado, ella deja de limpiarnos porque no está en nuestra mente y empiezas a pensar como el mundo piensa y empiezas a correr como el mundo corre y empiezas a buscar lo que el mundo busca. Cuídate de no estar alimentando tu mente con la palabra de Dios, porque de lo contrario vas a terminar detrás de la riqueza. Segundo, cuídate de contemplar los bienes materiales. Mira lo que dice allí el versículo 12. No sea que cuando hayas comido, a aquellos que nos gusta comer rico, en un restaurante elegante, y si no en un restaurante elegante, por lo menos terminos bastantico en la casa, ¿cierto? Cuídate de que hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas. Entonces ya no me es suficiente una casa, ya necesito una segunda casa. ¿Para qué quieres una segunda casa? Por si se me daña la primera. No piensas en servir a otro, en que de pronto alguien más necesite algo y tú puedas servirle con tu segunda casa, sino es para tener más casas, para volverte más rico, para tener una tercera, una cuarta. ¿Qué más sigue diciendo? Y hayas habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, ya no tienes un negocio, sino 2 negocios, 3 negocios, 4 casas, 5 carros. Cuando empiezas a contemplar los bienes materiales, más que el propósito de esos bienes materiales, vas a empezar, mejor dicho, ya estás consumido por la idolatría. Y ahí sí recordamos la parábola del hombre rico que se sentó un día y dijo, tengo graneros llenos a rebosar, me voy a sentar a descansar. Y la parábola dice, necio, ¿de qué te sirvió tener todo si tu alma se va para dónde? Para el infierno. Tercera causa de la idolatría. Ojo con esto porque es importantísimo. Olvidamos la bondad de Dios. Olvidamos la bondad de Dios. Cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de que Dios quiere lo bueno para sus hijos. Y cuando tú y yo nos olvidamos de la bondad de Dios, cuando tú y yo no reconocemos que lo que tenemos hoy por hoy es porque Dios lo ha suplido, cuando se te olvida que hoy tienes 2 camisetas cuando antes tenías una, cuando se te olvida que antes comías solamente una vez al día y hoy por la misericordia de Dios tienes hasta para comer carne. Cuando olvidas la bondad de Dios, tu corazón se va a inclinar a los bienes y vas a olvidar la palabra de Dios y vas a terminar adorando
las riquezas. Y el resultado de olvidar la bondad de Dios, como conclusión, es olvidar a Dios. A mí me duele, porque aquí en esa iglesia, en esta congregación, hemos tenido personas que en su momento le hemos dicho, ojo con estar mirando las cosas del mundo. Ojo con que todo lo ves en términos de empresa, todo lo ves en términos de bienestar, todo lo ves en términos de prosperidad, y hoy por hoy no están aquí. Y hoy por hoy no se acuerdan de la bondad de Dios. Y hoy por hoy solamente ven el mundo en términos de, ya vivo en Llano Grande, ya tenemos 2 empresas, no necesito nada. Cuando estaba yo allá en esa iglesia tenía que pasar penas, hoy no sufro. Me estás hablando de tu Dios, me estás hablando de tu idolatría. Descuidaste la palabra de Dios, descuidaste el saber que todo le pertenece a Dios y que tú eres un administrador. Debemos prestar mucha atención de no descuidar esto que nos presenta el libro de Deuteronomio. Debemos guardar los mandamientos. Debemos tener mucho cuidado de cómo nuestros ojos se fijan de las cosas materiales. Debemos tener cuidado de siempre contemplar la bondad de Dios en nuestra vida, con el propósito de siempre vivir en ese ambiente de vivir para Dios, de vivir para la gloria de Dios, de que todo lo que hagamos sea para que Él sea exaltado, no tú. Cuando tú y yo olvidamos la bondad de Dios, contemplamos los bienes materiales, cuando dejamos de guardar la palabra de Dios, estas son las 4 características que nos convierten en administradores infieles. Si todos los hombres son administradores, por cuanto todos los hombres fueron creados por Dios y Dios les entregó la creación para que la administraran, cuando tú y yo no guardamos la palabra de Dios, cuando no contemplamos las riquezas con la perspectiva apropiada, cuando olvidamos la bondad de Dios y nos olvidamos de Dios, nos convertimos en administradores infieles. Precisamente el Salmo 8, versículo 9 dice, ¿para qué es que Dios nos puso a administrar todas las cosas? Oh Señor soberano nuestro, ¿cuán qué? Cuán imponente es tu nombre en toda la tierra. El propósito último y final de nuestra administración es que Dios se lleve la gloria. De que si tienes poco, lo poco lo administras para que Dios se lleve la gloria. Que si tienes mucho, lo administras para que Dios se lleve la gloria. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿y cómo es que hacemos que en lo poco o en lo mucho Dios se lleve la gloria? Primero, no amando las riquezas. No las ames. Entonces viene una pregunta importante. ¿Cuál es la característica de un buen administrador? ¿Cuál es la característica de un buen administrador? ¿Usted recuerda que empezamos en Proverbios capítulo 10, versículo 22? Vamos allá, por favor. Proverbios capítulo 10. Y el versículo 22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Yo quiero que usted me acompañe porque vamos a hilar 3 textos. 2 de ellos ya los vimos. El primer texto precisamente dice que es la bendición del Señor la que enriquece. ¿Qué es lo que enriquece? La bendición del Señor es la que enriquece. Eso lo tenemos claro, lo dice la Biblia clarito. Segundo, Deuteronomio 8:11 dice que la bendición de Dios está ligada a la obediencia. Ojo,
La bendición de Dios está ligada ¿con qué? Con la obediencia, porque lo primero que dice Dios en Deuteronomio 8:11 es: no te olvides de mí, ni de mis ¿qué? Ni de mis mandamientos. No te vas a olvidar ni de mí, ni de mis mandamientos. La bendición de Dios está ligada con la obediencia a lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho es: no te olvidas de mí, ni de mis mandamientos. Conclusión. Ojo con esto. Conclusión. Acompáñenme a Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. Y dice el texto: el que pone atención a la palabra hallará el ¿qué? El bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. En ese texto tenemos las dos características de un buen administrador. Primera característica: pone atención a lo que Dios ha dicho. La primera característica de un buen administrador es que le presta atención a lo que Dios ha dicho. Segunda característica, la parte B del versículo 20, confía en el Señor. Confía en el Señor. Si todo lo que hay a tu alrededor es de Dios, si Dios te ha puesto a ti a administrar por sobre todas las cosas, si tú sabes que Dios te ha dicho: espera en mí, yo voy a hacer, trabaja, sé obediente, da al pobre, no guardes si sabes que alguien necesita, ama al otro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Presta atención a lo que Dios está diciendo. Todo lo que tienes no te pertenece, le pertenece a Dios. ¿Qué tienes que hacer con los bienes que Dios te ha dado? Obedece a Dios. La Biblia dice que el creyente debe velar por las necesidades de su hogar. Vela por las necesidades de tu hogar. Necesidades. Es que ahí es donde está el problema. Necesidades, no gustos. Ahí es donde nosotros fallamos. Ahí es donde empieza el error en la economía cristiana. Dios dice que te va a suplir para que tú suplas tus necesidades. Segundo, la Biblia también enseña que tú y yo debemos velar por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. ¿Dice que debemos velar para suplir a los gustos de los hermanos en la fe? No, ¿por los qué? Las necesidades. Dios me va a bendecir a mí para que si un hermano tiene una necesidad, ¿qué haga yo? Supla su necesidad. Porque los bienes no son míos, ¿son de quién? De Dios. Tercero, ayudar y socorrer a los pobres. Ayudar y socorrer ¿a quiénes? A los pobres. Porque los bienes no son nuestros. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Y Dios, por medio de las palabras del Señor Jesús, dijo: ¿a los pobres qué? Siempre los van a tener. La pregunta es: ¿para qué vamos a tener siempre a los pobres? Para que tú y yo seamos una herramienta para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Le estás dando gloria a Dios ayudando a los pobres? ¿O te estás enriqueciendo y guardando y acumulando y creyendo que porque tú trabajas y porque tú te matas, entonces eso te pertenece? Las dos características de un buen administrador son que pone mucha atención a lo que Dios ha dicho y confía en Dios. Confía en Dios. Si nos damos cuenta, no hemos hecho otra cosa que regresar otra vez al capítulo 6 de Mateo. Dimos una vuelta y volvimos a Mateo. Mateo capítulo 6. En cuanto a qué debemos confiar en Dios, en toda y cada una de las cosas que requieren cuidado. El problema está en que casi siempre lo que más descuidamos es nuestro corazón. Y es el primer elemento que usted y yo debemos administrar con mucho cuidado.
Acompáñeme nuevamente a Mateo. Y es algo que normalmente descuidamos. Cuando usted va ahí a Mateo capítulo 6. Versículo 19, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruye. Versículo 20, si no acumuláis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Ojo con esto, porque donde está tu ¿qué? Tu tesoro, allí está también tú. ¿Sabe qué es lo que la gente está haciendo? Está cuidando, velando las riquezas. Y hace muchísimo tiempo descuidaron su corazón. No se dieron cuenta que por, entre comillas, estar cuidando y administrando lo que Dios le dio, entregaron su corazón a la riqueza. Entregaron su corazón a la avaricia. Se olvidaron que los bienes que tenemos son para ayudar al necesitado. Su corazón se endureció. Son insensibles a la necesidad, son insensibles a la ayuda, son insensibles al tiempo que el otro necesita, son insensibles a que lo que tú has recibido por gracia lo devuelves por gracia. La característica más grande de un buen administrador bíblicamente es que cuida su corazón, lo cuida. No vaya a ser que por estar administrando tus riquezas, por creer que quieres hacer las cosas bien para Dios, terminas amando la riqueza que Dios te ha dado para que administres. Y pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Tienes que cuidar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón es engañoso. Tu corazón es perverso. Tu corazón ama la abundancia, ama la tranquilidad, ama la comodidad. Pues déjame decirte que la invitación es a que te desacomodes, a que estés intranquilo. Preocúpate por el otro, busca al otro, sufre por el otro. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos estar inclinando nuestro corazón a Mamón. Y aquí quiero compartir un poco de lo que esos hombres puritanos, los hombres que salieron después de la Reforma, pensaban acerca de los bienes. Característica de estos hombres. La característica de estos hombres es que siempre padecieron persecución y siempre padecieron escasez. No estamos hablando de los ricos, no estamos hablando de las personas que tuvieron muchas viviendas. No, son personas que padecieron persecución, de un lugar a otro los buscaban. Mataron una pila de puritanos en Inglaterra. ¿Qué pensaban ellos sobre el bienestar, los bienes y el dinero? Para ellos todo eso se resumía en la práctica de dar. La práctica de dar. Y para ellos el dar era o estaba asociado con la buena administración, porque Dios ha entregado sus bienes con el fin de suplir las necesidades. Las nuestras, la de nuestros hermanos en la fe, la de los pobres, en sentido general la de todos e incluso la del gobierno. Para ellos dar se planteaba ¿con qué propósito? Y mire los fines que ellos planteaban sobre este dar. Las riquezas pueden capacitarnos para aliviar las necesidades de nuestros hermanos, para promover buenas obras para la iglesia y para el Estado. Otra idea. El dinero existe para la gloria de Dios y para el bienestar de otros. Otra idea. La más grande diligencia que podamos seguir en nuestros distintos llamamientos es el poder dar con caridad a los pobres. Otra idea.
Los hijos de Dios hacen uso de las cosas de forma espiritual y no un uso mundano y carnal. Y le voy a compartir eso que me pareció valioso. La conclusión a la que llegaba la persona que reunió estas ideas es que todas esas ideas están enfocadas no en que por cuanto yo las gané, yo miro cómo las uso, sino que por cuanto yo las gané y soy administrador, yo voy a hacer uso de ellas para la gloria de Dios. Porque tú trabajes, porque yo trabaje y porque Dios nos bendiga por medio del trabajo con cierta riqueza, no te hace digno de gastar lo que tienes a placer. Porque eres un administrador. Si aquí hay una persona que no conoce de la Escritura y que no conoce de Dios, yo sé que esto raya todo su entendimiento. Y podrá decir, yo me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 11 de la noche por más de 40 años. Usted está equivocado. Y yo le puedo decir, usted está equivocado. Usted ni siquiera tiene la capacidad de administrar apropiadamente lo que tiene. Usted podría morir mañana. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿A quién le pertenece? A Dios. Por eso el fundamento uno de nuestra economía cristiana es todo pertenece a Dios. Ellos concluían diciendo que usar el dinero y las posesiones que tenemos es para dar la gloria a Dios de la siguiente manera. Primero, sostener a nuestra propia condición y nuestra familia. Segundo, para el bienestar de otros. Tercero, para el auxilio de los necesitados. Cuarto, para el mantenimiento de la iglesia y la verdadera religión. Y quinto, el mandamiento del Estado. ¿A qué conclusión llegamos? Yo creo que la conclusión a la que llegamos está enfocada a que usted y yo podamos ser buenos administradores. Tenemos un llamado y el llamado es a conocer a Dios. El llamado es a conocer lo que Dios dice que Él quiere que hagamos con lo que le pertenece a Él. Usted y yo debemos saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Usted debe saber que Dios está esperando que usted sea obediente. Pero lo segundo, hay otro llamado. Y el llamado es a confiar en Él. Y casi que todos aquí somos testigos de cómo Dios nos sostuvo en medio de la pandemia, ¿cierto? ¿Quieren otro ejemplo de cómo Dios puede ser confiable? ¿Necesita? Yo no creo que necesiten más ejemplos. Por lo tanto, examinemos nuestros corazones y pidamos perdón, porque creo que por mucho tiempo hemos sido administradores infieles. Vamos a orar.